Hola, qué lindo que estés acá, escuchando, tomándote este momento para vos. Hoy quiero invitarte a que hablemos de algo que a veces incomoda, que incluso genera un poco de culpa, pero que, si lo miramos con calma, puede ser una de las mejores decisiones que tomemos para nuestro bienestar. Y es la idea de, en la vejez, no vivir con nuestros hijos. Mirá, yo sé que en nuestra cultura se valora mucho la familia unida, la casa llena, los nietos corriendo, todos bajo un mismo techo. Es una imagen que suena cálida, reconfortante. Pero la realidad, muchas veces, es bastante diferente a lo que imaginamos. Porque convivir no es lo mismo que compartir momentos. Y cuando uno se queda a vivir permanentemente con sus hijos, hay cosas que empiezan a cambiar. Primero, pensemos en lo que significa la independencia. Durante toda nuestra vida adulta, decidimos por nosotros mismos. Elegimos dónde vivir, cómo organizar nuestros días, qué comer, a qué hora dormir. Y de pronto, al mudarnos con nuestros hijos, ese poder de decidir se reduce. Ellos tienen su rutina, sus reglas, sus prioridades, y aunque no lo hagan con mala intención, uno empieza a adaptarse a su ritmo. Y lentamente, sin darse cuenta, va perdiendo el propio. Yo lo he visto muchas veces, personas mayores que se mudan con sus hijos pensando, va a ser más fácil, voy a estar acompañado, no voy a estar solo. Y sí, al principio todo parece cómodo, pero después empiezan las pequeñas fricciones, cosas mínimas, que si estuvieras en tu casa no tendrían importancia, pero en convivencia se acumulan. Que si dejaste una taza donde no va, que si opinaste de cómo están criando a los chicos, que si encendiste la tele en un momento inoportuno y así, sin querer, se va generando una tensión que antes no existía. Y te pregunto, ¿vale la pena arriesgar la armonía de la relación con tus hijos por vivir todos juntos? Porque una cosa es pasar un fin de semana o una temporada corta y otra muy distinta es compartir el día a día, las 24 horas, los 7 días de la semana, cuando hay espacio físico, pero sobre todo espacio emocional. Las visitas se disfrutan más, las charlas fluyen y uno espera con alegría el próximo encuentro. Además, la independencia no es solo una cuestión de orgullo, es salud mental. Cuando uno vive solo o en un espacio propio, tiene que seguir organizándose, moviéndose, resolviendo problemas. Eso nos mantiene activos, despiertos, conectados con la vida. En cambio, cuando todo lo hace otro por nosotros, corremos el riesgo de apagarnos, de depender al punto de olvidar que todavía podemos valernos por nosotros mismos. Sé que muchos dicen, pero si vivo con mis hijos me van a cuidar mejor. Y sí, puede que recibas más cuidado físico, pero el cuidado emocional no siempre está garantizado. A veces, por estar ahí todo el tiempo, se pierde la paciencia, se normaliza tu presencia al punto de que ya no te ven como invitado, sino como una responsabilidad constante. Y eso, tanto para ellos como para vos, puede convertirse en una carga. No es egoísmo, no es desamor, es respeto mutuo, es cuidar el vínculo para que siga siendo fuerte, amoroso y libre de resentimientos. Vivir separado no significa estar lejos emocionalmente, significa proteger ese lazo. Significa que cuando los hijos vengan a verte, sea por gusto, por ganas y no por obligación. Quiero que pienses, ¿cómo te gustaría pasar tus últimos años en un espacio donde tengas tus cosas, tus tiempos, tus costumbres,
o en un lugar donde cada decisión dependa de otros. Porque la vejez no es para dejar de vivir, es para vivir distinto, con más calma, con más elecciones propias, con más respeto por uno mismo. Por eso, no vivas con tus hijos, viví cerca si querés, visítalos, que te visiten, compartí momentos hermosos, pero guardá tu rincón en el mundo, ese lugar donde puedas cerrar la puerta y sentir que todo lo que te rodea te pertenece. ¿Sabes? Cuando uno se plantea no vivir con los hijos en la vejez, surgen un montón de preguntas internas y también comentarios de la gente. Algunos te dicen, ¿y si te pasa algo? ¿Y si te sentís solo? ¿No te parece egoísta? Y ahí es donde hay que tener claridad, porque si no, esas voces externas terminan decidiendo por vos. La soledad no es estar sin gente alrededor. La soledad real es sentir que no te escuchan, que no te entienden, que no hay espacio para vos, aunque estés rodeado de personas. Y esto pasa mucho en las convivencias forzadas. Podés estar en la casa de tus hijos, con ruido, con conversaciones, y sin embargo, sentirte invisible. En cambio, cuando tenés tu propio lugar, vos elegís cuándo querés compañía y cuándo querés silencio. Y eso cambia por completo tu calidad de vida. Te voy a decir algo que no todos aceptan. Vivir con los hijos no siempre es más seguro. Porque sí, puede que tengas a alguien cerca si te pasa algo, pero también puede que ellos estén trabajando, ocupados, sin poder ayudarte en ese momento. Y por otro lado, hoy existen 1000 formas de mantener contacto y pedir ayuda. Teléfonos, grupos de vecinos, servicios médicos, incluso tecnología que te avisa si algo no está bien. La seguridad no depende solo de la distancia física, sino de cómo te organizás. Ahora, hablemos de otra cosa importante, la libertad emocional. Cuando vivís en tu espacio, podés recibir a quien quieras, a la hora que quieras, invitar a un amigo a tomar mate sin tener que avisar, escuchar música un rato más fuerte, levantarte tarde o comer algo fuera de horario. En cambio, cuando estás en casa ajena, aunque sea la de tus hijos, inevitablemente te adaptás a la dinámica del lugar y poco a poco eso te va quitando espontaneidad. Y la espontaneidad es vida. Es esa chispa que hace que cada día sea distinto. Porque en la vejez lo que más necesitamos es sentir que todavía hay cosas que dependen de nosotros, que podemos cambiar planes, decidir, improvisar. La rutina estricta impuesta por la casa de otro puede volverse una jaula invisible de esas que no tienen barrotes, pero que igual te limitan. Además, hay algo delicado que pocos se animan a decir cuando vivís con tus hijos, por más amor que haya. Siempre está esa sensación de estoy de más o estoy ocupando un lugar que no es mío. Aunque ellos te digan que no, que estás bien, que es tu casa también, en el fondo sabés que la dinámica familiar es de ellos y vos. Sos un invitado permanente. Eso, con el tiempo, duele. Por eso, es mucho más sano mantener cierta distancia física. No para alejarte emocionalmente, sino para cuidar tu autoestima. Para que cuando ellos te visiten, lo hagan con ganas, sin estrés. Y para que vos esperes esos momentos con alegría, no como algo inevitable. En definitiva, no se trata de vivir lejos, se trata de vivir bien, de cuidar el vínculo, de preservar tu espacio, de respetar tus propios tiempos. Porque en esta etapa de la vida, lo que más vale es la paz interior, la sensación de que todavía manejas tu destino, aunque sea en cosas simples como elegir
qué cortina abrir a la mañana. Hay algo que pocas personas reconocen, y es que en la vejez, además del cuerpo, también cambia nuestra manera de ver la vida. Las prioridades se reordenan. Lo que antes era urgente ahora ya no lo es tanto. Y lo que antes pasaba desapercibido, ahora lo valoramos como un tesoro. Y esa mirada muchas veces no coincide con la de nuestros hijos. Ellos están en otra etapa, con responsabilidades, con proyectos, con la cabeza ocupada en 1000 cosas a la vez, quieren resolver, avanzar, cumplir. En cambio nosotros buscamos otra velocidad, más calma, más contemplación, más momentos sin apuro. Y ahí, cuando se comparte el mismo techo, empiezan los choques. Porque para ellos, tomarse media hora para un café mirando por la ventana puede ser perder el tiempo. Y para vos, puede ser el mejor momento del día. Esa diferencia de ritmos no es un capricho, es natural. Pero cuando se vive juntos, se transforma en una fricción constante. Vos querés charlar un rato, ellos están apurados. Vos querés silencio, ellos necesitan hacer ruido. Vos te querés acostar temprano, ellos miran una serie hasta tarde. Y aunque todos quieran adaptarse, la verdad es que ninguno está viviendo como realmente quiere. Además, está el tema de la autoridad. Durante muchos años, vos fuiste el que marcaba las reglas, el que guiaba, el que sostenía el hogar. Pero cuando vivís con tus hijos, ese rol cambia. La casa tiene otras normas, otras costumbres. Y aunque sea difícil aceptarlo, no sos vos quien decide. Esa sensación de no tener la última palabra puede pesar mucho. Y más cuando venís de toda una vida siendo independiente. Y algo más, cuando uno vive con los hijos, los límites se vuelven difusos. Ellos sienten que pueden opinar de tu vida y vos que podés opinar de la suya. A veces con buena intención, pero eso abre la puerta a discusiones innecesarias. Una simple frase sobre cómo manejan el dinero o sobre cómo educan a los nietos puede transformarse en una herida que cuesta cerrar. Cuando cada uno está en su casa, esos cruces son menos frecuentes. La visita tiene un inicio y un final. Y en ese tiempo, la energía se concentra en disfrutar, en ponerse al día, en reír, no en marcar lo que al otro le parece que está mal. Por eso digo, vivir separado no es falta de amor, es cuidar el amor. Quiero que te imagines algo. Te levantás una mañana, abrís la ventana, preparás tu mate y en lugar de escuchar el ruido de una casa llena de gente apurada, escuchás el canto de los pájaros o el silencio. Decidís si salís a caminar, si cocinás algo rico, si ponés música, sin pedir permiso, sin interrumpir a nadie, sin interrumpirte a vos mismo. Eso no tiene precio. Porque la libertad en la vejez no es un lujo, es una necesidad. Y mantenerla depende mucho de las decisiones que tomes hoy. Quiero que hoy visualices algo conmigo, una historia que quizá no sea exactamente la tuya, pero que vas a reconocer en parte porque muchas familias la han vivido. Imaginemos a Marta, una mujer de 72 años llena de vida, con una energía tranquila, de esas que transmiten calma. Marta enviudó hace unos años y sus hijos, con la mejor de las intenciones, le dijeron: mamá, venite a vivir con nosotros, así no estás sola. Ella al principio dudó, pero la idea de estar más cerca de sus nietos la emocionaba, así que aceptó. Los primeros meses todo parecía perfecto. Desayunaban juntos, charlaban en la cocina, ella ayudaba con algunas tareas y sentía que era útil. Pero con el tiempo, las rutinas empezaron a chocar. Marta quería levantarse temprano y poner la radio, pero su nuera trabajaba hasta tarde y necesitaba dormir más por la mañana. A veces ella cocinaba como lo había hecho toda su vida y a los chicos no les gustaba ese estilo de comida. Pequeños detalles
que no parecían graves, pero que empezaban a dejar una sensación de incomodidad. Y claro, uno intenta adaptarse, pero adaptarse todo el tiempo cansa. Marta dejó de escuchar su programa de radio por no molestar, cambió sus horarios, incluso sus costumbres en la mesa. Y aunque nadie se lo pidió directamente, sentía que no estaba viviendo como quería. Lo más duro fue cuando empezó a notar que ya no le invitaban tanto a las salidas familiares. No por maldad, sino porque al vivir juntos pensaban que ya estaban compartiendo suficiente tiempo. Antes, cuando vivía sola, sus hijos la llamaban más seguido, la buscaban para tomar un café, para ir a caminar. Ahora la veían todos los días y esa presencia constante le quitó valor al encuentro. Un día, Marta se dio cuenta de algo: estaba físicamente más cerca de su familia, pero emocionalmente se sentía más lejos que nunca. Y eso es una de las cosas que más me gustaría que entiendas. La cercanía física no siempre significa cercanía emocional. Cuando uno mantiene su propio espacio, los encuentros son un regalo, no una obligación. Y la relación se alimenta de momentos elegidos, no de la rutina impuesta. Marta finalmente tomó la decisión, buscó un departamento chico, cerquita de sus hijos, y la vida cambió. Volvieron las llamadas, las visitas, las charlas largas. Volvió a escuchar su radio a la hora que quería, a cocinar como le gustaba, a invitar a sus amigas sin preguntar si molestaba, y lo más importante, volvió a sentirse dueña de su vida. Esto no es un caso aislado. Lo he visto en hombres y mujeres de distintas edades que al recuperar su independencia, recuperaron también su alegría. Porque la vejez no tiene por qué ser una etapa de resignación, puede ser un tiempo de plenitud, si uno se permite vivirlo a su manera. Quiero contarte la historia de don Ernesto, un hombre de 75 años, de esos que cuando hablan te transmiten calma, pero también una gran claridad de ideas. Ernesto nació en un pueblo chico, trabajó toda su vida como carpintero y junto a su esposa construyeron una familia hermosa. 2 hijos que crecieron, estudiaron y formaron sus propias vidas en la ciudad. Cuando enviudó, los hijos, preocupados, no dudaron: papá, vendé la casa del pueblo y venite a vivir con nosotros. Así no estás solo y estamos más tranquilos sabiendo que estás cerca. Ernesto, que siempre había sido independiente, aceptó más por amor a sus hijos que por necesidad propia. Pensó: si con esto ellos se quedan tranquilos, vale la pena. Los primeros tiempos fueron lindos. Desayunos en familia, risas con los nietos, historias que él contaba mientras armaba algún juguete de madera, pero, como suele pasar, la convivencia diaria empezó a mostrar grietas. A Ernesto le gustaba madrugar, preparar café y salir al patio a escuchar el amanecer. Pero en la casa de su hijo, la vida arrancaba mucho más tarde. Y ese simple hábito empezó a sentirse como una molestia. A veces, cuando ponía música suave en la mañana, alguien cerraba la puerta del dormitorio con fuerza. Él lo entendía, no lo tomaba como ofensa, pero en su interior sentía que tenía que pedir permiso para vivir como siempre había vivido. La cocina era otro punto de fricción. Ernesto tenía su forma, sus tiempos, sus recetas, pero en casa ajena, aunque te digan que es tu casa también, nunca dejas de sentir que estás usando un espacio que no es tuyo. Así, poco a poco, fue cocinando menos, hablando menos, adaptándose más, hasta que un día se dio cuenta de algo doloroso. Ya no se reconocía en su propia rutina. Todo lo que lo hacía sentir vivo lo había dejado de lado para encajar. Fue entonces cuando decidió hablar con sus hijos. Con respeto, pero con firmeza, les dijo: los amo y me encanta compartir con ustedes, pero necesito volver a tener mi lugar. No porque esté incómodo, sino porque quiero que cada momento juntos sea por elección, no por costumbre. Buscó un pequeño departamento cerca, a pocas cuadras, y ahí
volvió a florecer. Recuperó sus mañanas, sus mates en soledad, sus caminatas sin horarios. Los hijos lo visitaban más seguido y las reuniones se llenaron otra vez de ganas, de historias, de abrazos sin prisa. Lo que aprendió Ernesto es algo que todos deberíamos entender. No es egoísta cuidar tu espacio. Es una manera de proteger el vínculo con quienes amás. Porque la convivencia forzada, tarde o temprano, desgasta incluso los lazos más fuertes. Y esto, amiga, amigo, no es solo la historia de un hombre, es la realidad de muchísimos que cuando se atrevieron a recuperar su independencia, descubrieron que podían seguir siendo parte de la vida de sus hijos sin perder la propia. Después de escuchar historias como la de Ernesto, uno entiende que la decisión de no vivir con los hijos en la vejez no es un acto de rebeldía ni de orgullo, sino una elección consciente para cuidar la paz mental y la salud emocional. Porque hay algo que pasa desapercibido, y es que cuando compartimos casa con nuestros hijos, inevitablemente empezamos a ver y a vivir sus problemas de cerca, sus discusiones de pareja, sus tensiones laborales, las preocupaciones por el dinero, las dificultades con los chicos. Todo eso, aunque no nos involucre directamente, se nos mete en la cabeza y en el corazón. Y a nuestra edad ya hemos cargado con suficientes preocupaciones propias como para sumarle las de otros todos los días. No me malinterpretes. Ayudar, escuchar, estar ahí en los momentos importantes es hermoso y fortalece el vínculo, pero vivir constantemente dentro de esa dinámica, absorbiendo el estrés ajeno, puede hacer que nuestra energía se consuma mucho más rápido. Y en esta etapa, la energía hay que cuidarla como un tesoro. Además, cuando uno mantiene su espacio, puede elegir qué cosas tomar y cuáles dejar pasar. Si tu hijo te llama y te cuenta que está atravesando un momento difícil, vos podés escucharlo con atención, acompañarlo, darle tu consejo y después volver a tu entorno tranquilo, sin quedarte atrapado en la tensión de la situación. En cambio, cuando vivís ahí, es imposible separarte emocionalmente. Y hay algo más que pocos dicen: cuando uno está presente todos los días, los hijos pueden dar por sentado ese apoyo, empiezan a contar contigo para todo y a veces incluso para lo que ellos mismos podrían resolver. Sin querer, se genera una dependencia que no favorece a nadie. Ellos no desarrollan la misma capacidad de autonomía. Y vos dejás de vivir tu propia vida para estar disponible las 24 horas. Tener tu casa, aunque sea chiquita, aunque no sea perfecta, te permite mantener tu ritmo y desde ahí elegir cuándo dar y cuándo guardarte tiempo para vos. Porque en esta etapa, el tiempo propio es un lujo que nadie debería quitarte. Te lo digo con sinceridad. Si en la vejez no ponemos límites, si no defendemos nuestro espacio, terminamos siendo espectadores secundarios en nuestra propia historia. Y la vida, hasta el último día, merece ser vivida como protagonistas. Hay una frase de George Bernard Shaw que siempre me gustó y que en este tema cobra un sentido muy profundo. La independencia es felicidad y cuanto más lo pienso, más razón le encuentro. Porque no se trata solo de tener un techo propio, sino de tener la libertad de decidir, de elegir cómo vivir cada día sin sentir que tus movimientos están condicionados por las decisiones de otros. Y esa independencia, en la vejez, es todavía más valiosa. Porque llega un momento en el que no querés competir, no querés impresionar, no querés discutir por cosas pequeñas, querés paz, querés tu sillón, tu ventana, tu música, tus momentos sagrados. Cuando vivís con tus hijos, por más que haya amor, es muy difícil que todo eso se respete siempre. No porque ellos no te valoren, sino porque tienen su propio mundo, su propio ritmo,
y ese mundo muchas veces choca con el tuyo. Entonces, sin darte cuenta, empezás a ceder espacio. Hoy es un cambio de horario, mañana es una comida que no querías, y pasado es aceptar algo que no te convence solo para evitar un conflicto. Pero la vida, especialmente en esta etapa, ya no está para acumular tensiones. Está para disfrutar de cada momento de forma plena y auténtica. Y eso solo es posible cuando el lugar donde vivís es un reflejo de vos. Cuando cada rincón habla de tu historia. Cuando podés levantarte y caminar por tu casa sintiendo que estás en el centro de tu propio universo. Por eso, cuando alguien me dice, pero vivir solo a esta edad es triste, yo le respondo, lo triste es vivir en un lugar donde no podés ser vos mismo. Lo triste es sentir que para encajar tenés que disminuirte. Lo triste es apagar tus costumbres para no incomodar. Defender tu espacio no es egoísmo, es amor propio. Es entender que si vos estás bien, vas a poder dar lo mejor de vos a los demás. Porque la independencia no te aleja de tu familia. Al contrario, te permite acercarte desde un lugar más sano, sin resentimientos, sin sensación de carga. Recordá siempre, como decía Shaw, que la independencia no es un lujo reservado para unos pocos, es un derecho. Y cuando lo ejerces, se transforma en felicidad. Quiero que hoy nos detengamos en algo muy concreto, en cómo cambia la relación con los hijos cuando decidís mantener tu propio espacio en la vejez. No es una teoría, es algo que se ve, que se siente y que transforma por completo la manera en que se vive el vínculo familiar. Cuando vivís en tu casa, las visitas se vuelven especiales. Los hijos no llegan por rutina, llegan por ganas. Te llaman antes, coordinan, te dicen, ¿te parece que vaya esta tarde? Y eso, amiga, amigo, ya pone otro clima. El encuentro empieza desde ese llamado. En cambio, cuando vivís con ellos, muchas veces las interacciones no son elegidas, son inevitables. Y cuando algo deja de ser elección, pierde parte de su encanto. En tu propio espacio, vos también elegís el momento de abrir la puerta o de cerrarla. Y esa capacidad de decidir es fundamental para sentirte libre. Podés pasar la mañana en bata leyendo y recibir visitas a la tarde con una sonrisa genuina. No es lo mismo recibir a alguien cuando querés que estar disponible todo el tiempo. Otra cosa que cambia es la forma de comunicarse. Cuando uno vive con los hijos, las conversaciones suelen estar atravesadas por lo cotidiano. ¿Quién paga tal cuenta? ¿Quién se encarga de tal cosa? ¿Qué vamos a cenar? En tu casa, en cambio, las charlas se centran en lo importante, en cómo están, en qué sueñan, en qué te ilusiona a vos. Son diálogos con más profundidad, porque el tiempo juntos se valora. Y te digo más, cuando vivís separado, incluso los nietos te miran distinto. Te ven como alguien que tiene su mundo, sus costumbres, sus historias, y eso los inspira. Ellos aprenden que la vejez no significa apagarse, sino seguir siendo uno mismo. Aprenden que se puede amar profundamente sin perder independencia. También hay algo muy personal, y es que cuando uno vive en su propio lugar, se cuida más. Te levantás y tenés que moverte, organizarte, hacer cosas. Eso te mantiene activo y la actividad es uno de los mejores remedios contra el deterioro físico y mental. Cuando todo te lo hacen, puede parecer cómodo, pero te va pagando despacito. Por eso quiero que lo veas así. Tener tu casa no es vivir solo, es vivir acompañado de vos mismo. Es darte la oportunidad de seguir descubriéndote, de seguir aprendiendo, de seguir siendo dueño de tus días, y eso es algo que no tiene reemplazo. Hay algo que siempre me dicen las personas que han pasado por esta experiencia. Al principio parecía perfecto, pero después se empezó a sentir pesado. Y no es que el amor se acabe, sino que la convivencia diaria, con el tiempo, va sacando a la luz diferencias que antes no tenían tanto peso. Una de las primeras cosas que aparece es el tema de los espacios compartidos. La cocina, el baño, el living, no siempre están disponibles cuando vos querés usarlos. Quizá un día querés cocinar tu plato favorito
pero justo están preparando otra cosa y te tenés que adaptar. O querés ver un programa en la tele, pero ya hay alguien usándola para otra cosa. Y aunque parezca un detalle, esos pequeños ajustes de todos los días se van acumulando. Otra situación es la distinta manera de ver el orden. Cada persona tiene su forma de mantener la casa. Capaz que para vos dejar la taza en la mesa hasta más tarde no es nada, pero para ellos sí lo es. O al revés, vos sos más meticuloso y no entendés por qué dejan cosas tiradas. Esas diferencias, cuando se viven bajo el mismo techo, generan roces constantes. Y no olvidemos las decisiones en común. En tu casa, vos decidís si se compra algo nuevo, si se cambia un mueble, si se pinta una pared. En la casa de tus hijos, esas decisiones ya no son tuyas. Podés opinar, pero la última palabra la tienen ellos. Y aunque eso sea lógico porque es su hogar, para vos puede sentirse como una pérdida de control sobre tu vida. También está el tema de la intimidad. Cuando uno vive solo, puede estar en silencio sin dar explicaciones o puede recibir a alguien a tomar un café sin avisar. En cambio, cuando vivís con tus hijos, todo pasa por un filtro. Hay que coordinar, avisar, asegurarse de que no moleste, y aunque ellos sean amables, esa necesidad de pedir permiso, tarde o temprano, te hace sentir limitado. Y hay algo muy humano que no podemos negar. Cuando la convivencia es diaria, las diferencias de carácter se notan más. Esa manera que tiene tu hijo de hacer algo que antes te parecía graciosa, ahora puede empezar a molestarte. O un comentario de tu nuera que antes pasaba de largo, ahora lo sentís más fuerte. No porque haya mala intención, sino porque en la convivencia todo se amplifica. Por eso, cuando uno vive aparte, esas pequeñas cosas no llegan a convertirse en problemas. Los encuentros son más breves, más agradables, más centrados en lo bueno. Y eso es lo que mantiene vivo el cariño. ¿Sabes? Cuanto más hablo de este tema, más convencido estoy de que la independencia en la vejez no es un lujo, es una necesidad emocional, física y hasta espiritual. Porque cuando uno mantiene su propio espacio, está defendiendo mucho más que un lugar para dormir. Está defendiendo su identidad, su historia y su manera de vivir. Vivimos creyendo que lo más importante es estar acompañados y sí, la compañía es vital, pero no cualquier compañía. La compañía forzada, la que viene de estar bajo el mismo techo sin posibilidad de elegir, no siempre nos nutre. A veces incluso puede consumirnos. En cambio, la compañía que se elige, la que llega cuando ambas partes quieren, esa es la que realmente alimenta el corazón. Cuando tenés tu casa, sos el dueño de tu tiempo. Nadie te apura para comer, nadie te dice que bajes el volumen, nadie decide por vos si hoy salís o no. Y ese control sobre tu día, aunque parezca algo simple, es lo que te mantiene vivo, creativo, despierto. No se trata solo de evitar conflictos, se trata de cuidar la armonía emocional. Porque cuando vivís con tus hijos, cualquier tensión que ellos tengan, inevitablemente te salpica. Si están preocupados por el trabajo, por los estudios de los chicos o por problemas económicos, vos lo sentís. Y a veces sin querer te encontrás en el medio de discusiones que no son tuyas. Eso desgasta. Y a nuestra edad, lo que más necesitamos es cuidar la energía para lo que realmente vale la pena. Otra cosa importante es que cuando vivís aparte, tus hijos también crecen emocionalmente, aprenden que pueden estar para vos sin que eso signifique que vos dependas de ellos las 24 horas. Ese equilibrio fortalece el respeto mutuo. Ellos saben que pueden contar con vos y vos sabés que podés contar con ellos. Pero cada uno desde su propio lugar. Y hay un detalle que no quiero dejar pasar. Vivir en tu propio espacio también te permite mantener vivas tus pasiones. Si te gusta leer, pintar, escuchar música, cocinar, lo haces a tu manera, sin interrumpir a nadie ni adaptarte al gusto de otro. Esas pequeñas rutinas
son las que hacen que cada día tenga sentido. Por eso, antes de decidir mudarte con tus hijos, pensá bien qué vas a ganar y qué vas a perder. Porque recuperar la independencia después de haberla cedido es mucho más difícil que conservarla desde el principio. Quiero contarte la historia de Alicia, una mujer de 78 años, de esas que cuando sonríen parecen iluminar la habitación. Alicia enviudó joven y desde entonces se dedicó a criar a sus 3 hijos sola. Trabajó como costurera, hizo milagros con el presupuesto y siempre fue el sostén de la familia. Sus hijos crecieron, se casaron y formaron sus propios hogares. Durante muchos años Alicia vivió en su pequeño departamento, decorado con sus manos, lleno de recuerdos y con ese aroma a café que siempre la acompañaba. Pero con el tiempo empezó a tener algunos problemas de movilidad. Una de sus hijas, Clara, le propuso que se mudara a su casa. Así estás más cuidada, mamá, y yo me quedo tranquila. Alicia aceptó pensando que sería temporal. Al principio todo era lindo. Desayunaban juntas, charlaban por las noches, cocinaban sus recetas de toda la vida, pero de a poco las dinámicas cambiaron. Clara tenía una rutina muy distinta. Trabajaba desde casa, con reuniones y llamadas todo el día. Alicia, que siempre había disfrutado de poner la radio o coser mientras escuchaba música, empezó a sentir que estaba interrumpiendo. Un día, sin querer, Alicia dejó la plancha encendida más tiempo del necesario. Y eso generó un comentario de su hija que, aunque no fue con mala intención, le dolió. Sintió que había pasado de ser la madre a ser una carga. También estaban los nietos, que la adoraban, pero cuya energía y ruido constante la dejaban agotada. Alicia quería estar presente, pero también necesitaba sus momentos de silencio. En su departamento esos momentos eran sagrados. En la casa de su hija casi no existían. Lo más duro fue darse cuenta de que por adaptarse a las rutinas de los demás estaba dejando de lado sus propias costumbres. Había dejado de invitar a sus amigas por no incomodar. Había dejado de coser por no ocupar espacio. Había dejado de cocinar sus platos favoritos por no alterar los horarios de comida. Una tarde, mientras tomaba un té sola en su habitación, Alicia pensó: estoy cerca de mi hija, pero más lejos que nunca de mí misma. Esa frase le quedó resonando. Semanas después, habló con Clara. Con voz suave le dijo: hija, te agradezco todo lo que haces, pero necesito volver a tener mi lugar. No para alejarme de vos, sino para estar mejor cuando estemos juntas. Clara al principio se sorprendió, pero entendió. La ayudó a encontrar un pequeño departamento a pocas cuadras. El cambio fue inmediato. Alicia volvió a invitar a sus amigas, volvió a coser con música de fondo, volvió a preparar sus platos. Clara la visitaba varias veces por semana y esas visitas se llenaban de risas, de anécdotas, de momentos sin apuro. El vínculo, en lugar de debilitarse, se fortaleció. La historia de Alicia nos recuerda que la cercanía emocional no depende de vivir bajo el mismo techo, sino de la calidad de los momentos compartidos. Y que cuidar nuestro espacio también es una forma de cuidar a quienes amamos. Algo que muchas personas no se dan cuenta es que la independencia en la vejez no es solo un asunto práctico, es sobre todo un asunto de autoestima. Porque cuando uno tiene su propio espacio, se siente útil, capaz, dueño de su vida. Y esa sensación es fundamental para mantener la mente y el corazón activos. Cuando dependemos totalmente de otros, aunque lo hagan con amor, empezamos a perder pequeñas batallas internas. No puedo hacerlo yo, mejor que lo haga él. ¿Para qué voy a decidir si ya lo deciden ellos? Total, no hace falta que me ocupe de esto. Y así, de a poquito, uno empieza a correrse de su propia vida hasta convertirse en un observador más que en un protagonista. Vivir en tu casa, aunque sea pequeña, aunque requiera esfuerzo, te recuerda todos los días que todavía podés, que sos capaz de abrir tus persianas, de preparar tu comida, de organizar tu tiempo. Esas tareas simples
que para otros pueden parecer insignificantes, para vos son victorias diarias que alimentan la confianza en vos mismo. Además, hay algo que sucede cuando mantenés tu autonomía. El respeto de los demás crece. Tus hijos, tus nietos, tus amigos, te ven como alguien que elige, que decide, que sigue construyendo su vida. Y eso inspira a las generaciones más jóvenes a no resignarse, a entender que envejecer no significa desaparecer. En cambio, cuando uno se instala en la casa de sus hijos, muchas veces sin proponérselo, empieza a ocupar un papel más pasivo. Dejas que ellos manejen todo y ellos, sin mala intención, se acostumbran a verte así. Con el tiempo, cuesta mucho más que te tomen en cuenta como alguien que decide por sí mismo. Y lo que más me preocupa es que cuando cedemos demasiado espacio, cedemos también identidad. Tus costumbres, tus horarios, tus gustos se diluyen entre los de los demás. Y llega un momento en que mirás alrededor y no reconoces nada como propio. Eso, amiga, amigo, es una pérdida silenciosa pero profunda. Por eso, insisto tanto, no se trata solo de comodidad o de logística. Se trata de seguir siendo vos hasta el último día. Porque la vida no se mide solo en años, se mide en la cantidad de momentos en los que pudiste ser auténtico. A veces pensamos que la decisión de no vivir con los hijos es solo para nuestro beneficio, pero la verdad es que también los ayuda a ellos. Y mucho más de lo que imaginamos. Cuando los hijos saben que sus padres se mantienen activos, que tienen su casa, sus rutinas, sus amistades, sienten un alivio profundo. No tienen que estar pendientes cada minuto de si estás bien o si necesitas algo, porque saben que vos tenés tus recursos y tu organización. Y eso les quita un peso emocional enorme. Te lo digo así, el amor de un hijo no se mide en la cantidad de horas que pasa cuidándote, sino en la tranquilidad que siente al saber que vos estás bien. Y esa tranquilidad es más fácil de lograr cuando hay distancia física saludable. Además, hay algo que no siempre se dice. Cuando los padres viven con los hijos, estos muchas veces sienten que están en falta si no comparten suficiente tiempo o si se ocupan de sus propias cosas. Les cuesta poner límites porque temen que parezca desinterés y esa tensión desgasta el vínculo. En cambio, cuando cada uno tiene su casa, el tiempo compartido no viene con culpa, viene con ganas. Otra cosa importante, al mantener tu independencia, les das a tus hijos un ejemplo enorme de lo que significa envejecer con dignidad. Les mostrás que se puede llegar a los 70, a los 80 y seguir siendo dueño de tu vida. Les enseñás que la vejez no es una condena, sino una etapa distinta, que puede vivirse con plenitud. Y quiero que lo veas así. Cuando vos te cuidás, cuando mantenés tu espacio, no solo estás preservando tu bienestar, estás liberando a tus hijos de una carga emocional que, aunque no lo digan, muchas veces sienten. Les permitís amarte desde un lugar de libertad, no desde la obligación. Por eso, amiga, amigo, esta decisión no es solo tuya. Es una forma de proteger a toda la familia, porque un vínculo sano se construye cuando cada uno puede respirar en su propio espacio. Uno de los temores más grandes que escucho cuando hablamos de no vivir con los hijos es este. ¿Y si me siento solo? Es un miedo legítimo porque somos seres sociales y el afecto, la compañía, el contacto humano son necesidades reales. Pero hay algo que tenemos que diferenciar. Estar solo no es lo mismo que sentirse solo. Podés vivir rodeado de gente y sentirte profundamente solo, porque nadie te escucha, porque no encontrás momentos de conexión real. Y podés vivir solo y sentirte acompañado, porque tenés lazos que elegís, porque buscás espacios donde conectar, porque nutrís relaciones que te llenan. El miedo a la soledad muchas veces nos empuja a tomar decisiones apresuradas como mudarnos con los hijos para sentirnos más acompañados. Pero si la convivencia no es armoniosa, ese miedo se transforma en otra cosa,
frustración, sensación de no encajar y una soledad emocional mucho más dolorosa que la física. Aprender a estar solo sin sentirse solo es una habilidad que se puede desarrollar